Regresamos a Punto y Contrapunto. Pese al aumento de la pobreza laboral y a la no recuperación del empleo por parte de la mayor parte de las mujeres que dejaron de percibir un ingreso durante la pandemia, el presidente López Obrador ayer dijo que la economía se está recuperando, que no aumentó la deuda y que el peso se mantiene estable. El mandatario federal también pidió al Banco de México explicar la falta de entrega de remanentes, esto es, la ganancia contable obtenida cuando el dólar está caro. Pero desde 2017 no ha habido entrega de remanentes. Veamos en contexto. Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Banco de México no ha entregado a su gobierno los remanentes por el ejercicio fiscal 2020. El mandatario federal pidió saber por qué en otros sexenios sí se entregaron estos recursos. Añadió que pese a ello su administración no ha tenido problemas en el manejo de la economía debido a los altos niveles de recaudación conseguidos y las medidas que se tomaron ante la crisis económica generada por la pandemia. Como en otras ocasiones, insistió en que gracias a las medidas económicas tomadas durante su gestión se está recuperando el crecimiento económico. Hay generación de empleos, inversión extranjera y no hay devaluación. Lo único que tenemos que cuidar es la inflación, dijo. En enero, el mandatario federal dijo que esperaba encontrar un mecanismo para que se adelantara la entrega de remanentes para utilizarlos, según dijo, en salir de la crisis sin endeudar a México. También reconoció que esperaba que el monto se redujera mucho debido a la baja en el valor del peso frente al dólar registrada en abril de 2020, cuando rebasó los 26 pesos. Por ley, el Banco de México debe entregar a la Hacienda Pública el remanente que se genera cuando hay depreciación del peso frente al dólar, pero a finales de abril el Banco de México informó que el 75% del remanente que hubo en 2020 se utilizó para amortizar pérdidas acumuladas de ejercicios previos y el resto al capital contable, como marca la ley, por lo que no hubo remanente para entregar a la Administración Federal. Sin embargo, este miércoles el presidente López Obrador señaló que ya se habían hecho cuentas y que su administración iba a recibir un remanente, por lo que pidió al organismo autónomo explicar por qué no hubo. Punto y contrapunto. Último tema de la noche. Empiezo contigo, Pili. No hubo remanente, dijo el Banco de México, por el ejercicio fiscal 2020 desde abril, pero el presidente dice que se habían hecho cuentas y que sí había un remanente. ¿Qué decir sobre todo de estos recursos que serían pues tan necesarios para afrontar la crisis como la que estamos viviendo, la crisis económica, y sobre todo también cuál es tu balance sobre los indicadores económicos? ¿Nos estamos recuperando, como afirma el presidente López Obrador? Mira, yo lo que vi ayer con el reclamo que el presidente hace al Banco de México no es otra cosa que revelar un profundo desconocimiento que tiene sobre la administración pública. El comentario del presidente tuvo como propósito insinuar que en el fondo del asunto había una motivación partidista que, según él, a los gobiernos anteriores sí les entregaban los remanentes y al suyo no. Situación que no es del todo precisa, pues ha habido ejercicios fiscales en los que no se han entregado los remanentes porque no los hay, y esto tiene una explicación. El Banco de México no tiene como propósito acumular utilidades, aunque en los hechos las tiene cuando su balance final es positivo, dependiendo el tipo de cambio. Cuando esto ocurre, por ley, el Banco Central está obligado a entregar ese remanente al gobierno, específicamente a la Secretaría de Hacienda. Pero antes de llegar a ese punto, debe cubrir otros pendientes como el pago de la deuda y el fortalecimiento del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y sus propios costos de operación. Sin embargo, cuando el Banco Central entregó el mes pasado los estados financieros correspondientes a todo el 2020, informó que no había remanente que entregar, pues que el peso se apreció de manera considerable al final del año. De hecho, el presidente López Obrador ya había reconocido en enero que los posibles remanentes serían muy pocos, esto por el fortalecimiento del peso. Sin embargo, en época electoral y ante la necesidad de victimizarse, el presidente creo que parece olvidarlo. Y algo que debe preocuparnos es la voracidad por el dinero que ha demostrado tener el actual gobierno. Han consumido todo y no saben a ciencia cierta dónde están los recursos de la nación. ¿Qué ha pasado con los fondos de los fideicomisos, los 500,000 millones que nos íbamos a ahorrar cada año por eliminar la corrupción, los ingresos fiscales recaudados por el SAT, que ha presumido el presidente que ahora sí se estaban cobrando? Bien.
Yo no quisiera pronosticar un desastre, pero sería lamentable que nuestro país sufra una regresión a los escenarios vividos en las décadas de los 70s y los 80s, en los que los mexicanos nos enterábamos después de terminar el sexenio que nuestras arcas fueron saqueadas por el presidente saliente y entrar a la dinámica de la crisis sexenales que todos creíamos haber superado. Alejandro, ¿qué le responderías a Pili? Y también preguntarte cómo estás viendo tú los indicadores económicos. ¿Coincides con el presidente? ¿Solamente hay que cuidar la inflación? Bueno, eso es la tarea de un organismo autónomo y para eso tiene autonomía, que es el Banco de México. Y aquí me parece que eclosionan dos principios o dos intereses legítimos. El de mantener el valor de la moneda nacional, esto es evitar las inflaciones, y por otra parte, pues también el gobierno tener recursos para generar programas, políticas, obras, gasto público, que también contribuye a activar la economía. Y qué bueno que comencemos a hablar de estos temas, porque antes no se comentaban más que a puertas cerradas entre funcionarios de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, y me parece que, como dice el presidente, la vida pública cada vez tiene que ser más pública e informarnos y digamos que esto se ponga en el centro del debate porque es muy importante. Y hay que decir que si bien en las leyes sí se establece que los remanentes cuando hay pueden ir a las arcas públicas, es decir, a Hacienda, también es cierto que lo que se ha acostumbrado en los últimos años es a mantenerlos dentro de las reservas internacionales con el fin de irlas ampliando y generar como mayor certidumbre y estabilidad en la moneda y en los tipos de cambio. Entonces, bueno, es un debate en curso, qué bueno que se esté dando y me parece que las dos instituciones pues tienen propósitos legítimos y me parece pues sano que haya estas discrepancias y que se ventilen públicamente. Y efectivamente, pues sí, efectivamente la pobreza, este gobierno a través de las políticas del salario mínimo había logrado los mejores índices de combate a la pobreza laboral. Lamentablemente, por la peor crisis económica en los últimos 100 años a nivel mundial, volvió a incrementar este indicador, pero hay que decir que incluso está en los niveles del sexenio de Enrique Peña Nieto, sin crisis en tiempos normales. Y lo que sí estamos viendo, y esto es un consenso en el Banco de México, organismos internacionales o la banca privada, es que sí se prevé un crecimiento alto este año de más del 5%, y de ser así, de cumplirse las previsiones, los niveles de empleo regresarán para fines de año a los niveles previos de la pandemia. Ha sido una situación sumamente complicada, el país no se endeudó de más, no estamos en una situación de vacíos fiscales que se tienen que llenar con reformas que luego están generando este tipo de movimientos, como es el caso de Colombia. No hay cambio en las calificaciones de México, hay estabilidad en los pagos de la deuda, hay cumplimientos y creo que eso va a generar mayor certidumbre y permite que después de un momento muy difícil en donde se tuvo que privilegiar la salud y cortar, digamos, las cadenas de transmisión del virus, sí nos estemos enfilando ya a una recuperación a los niveles previos de COVID. Luis, ¿cómo estás viendo el tema de Banjico y si nos estamos, como dice Alejandro, enfilando a esta recuperación económica? Mira, yo creo, Mariana, que está muy bien también que se debatan estos temas. Normalmente el Banco de México es un órgano bastante ajeno a la ciudadanía y ventilar o al menos sacar esta información creo que es útil para el debate público. Ahora, creo que sí hay una confusión muy grande, al menos del presidente, sobre los remanentes. Y hay un error muy grave, o al menos algo que me parece muy preocupante, y es sembrar la duda, una vez más, de que un órgano autónomo está jugando en contra de su administración. Lo deja entre líneas, lo insinúa y dice, a los gobiernos anteriores sí les tocaban remanentes, ahora no me toca. Ya lo explicó Pili al inicio, el remanente, lo explicaste tú también, ¿qué es un remanente? Y normalmente es esta diferencia del tipo de cambio que queda al final del año, que si se deprecia el peso, pues claramente puede haber un remanente que se utilice para distintos fines por parte del gobierno. Y yo creo que esta administración estaba pensando eso, querer tener más recursos para gastar en no sé qué, pero en el ínter, a la hora de pedir el recurso en una mañanera o de decir quiero que se revise, deja ver no solo la necesidad del gobierno de tener más recursos, significa que no le está alcanzando en esta administración, en este año, no le está alcanzando para, supongo que para sus obras faraónicas, supongo que para otros grandes gastos que está ejecutando esta administración y que de nuevo, como ya lo he repetido yo en muchísimas ocasiones, que no se está destinando a los fines prioritarios que esperaríamos en este país, como evitar que 10 millones de personas más caigan en la pobreza o hayan caído en la pobreza a pesar de la pandemia.
Creo que los indicadores macroeconómicos, vamos a ver este año una mejora naturalmente, porque el año pasado fue una locura en términos de la pandemia. La caída del Producto Interno Bruto, la caída del empleo, la caída de prácticamente todos los indicadores, y es natural que este año vayamos a ver un crecimiento en relación del año anterior. Y creo que esos indicadores son los que tenemos que discutir. Por lo pronto, sí hay una petición específica al presidente de la República de no confundir a la ciudadanía sobre lo que significan estos remanentes y no minar la legitimidad de una institución autónoma más como es el Banco de México. Estefanía, de acuerdo con lo que dice Luis, ¿por qué sembrar esta duda si ahí están los estados financieros del Banco de México? Bueno, es una duda que tiene sentido, sobre todo porque en abril del año pasado se dijo que se iban a entregar remanentes, y el presidente dijo una cosa que no es mentira. Los remanentes se entregaron hasta el 2017. No era su gobierno, efectivamente, y él dijo que en gobiernos anteriores se habían entregado remanentes. Creo que eso no es mentira, y lo puso sobre la mesa en un ejercicio de transparencia y en el tema en el que estaba él hablando. De esta discusión pública que me parece interesante, como decía Alejandro, y que vale la pena, viene la declaración de Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, en el que explica muy bien el tema de las reservas internacionales, que no generan precisamente dinero, sino lo que hacen es dar esta certeza económica. Y bueno, creo que yo recogería de esta plática y de lo que se decía respecto a eso. Yo lo que no entiendo es este enojo de la oposición, de que el presidente hable de estos temas. Yo no sé cuál es el problema. El presidente mismo es el que ha dicho que es autónomo el Banco de México y no lo puso en duda, y creo que el presidente lo tiene que decir porque ya está muy desgastado el discurso de la oposición, constantemente diciendo, está atacando a los órganos autónomos, está atacando a la autonomía. Él dijo, es autónomo, sin embargo, pongo sobre la mesa estas dos cosas y ninguna de las dos es mentira. Y es verdad que los estados financieros para el 2020 que presentaron hace 3 semanas, se informó un resultado positivo de 165,000 millones de pesos, que creo que tampoco es menor y que vale también la pena. Yo no encuentro la discusión en esto en realidad. Me parece un debate hecho solamente para señalar al presidente por haber hablado de esto. Tiene todo el derecho de hablar de esto, no me parece descabellado. Y es verdad que está gastando mucho dinero, por lo menos, decía Luis, ¿en qué? No sé. O en qué va a pagar con este dinero, cuál es el interés de tener dinero, en obras o no sé qué. Bueno, yo le diría, en lo que se ha gastado en esta pandemia, en construir hospitales que no terminaron de construir las administraciones pasadas, que dejaron a la mitad, en salud, en educación, en bienestar, en programas sociales, en el proceso de las vacunas. Luis, ¿no saben qué se están gastando el dinero? Pues yo creo que porque le falta conocer en realidad cómo está funcionando el gobierno en este momento y cuál es el bienestar que le está llegando a las personas y cuál es la estrategia de gobernar una pandemia que no es menor, y todo el dinero que se ha gastado y que hoy nos ha llevado a tener tan gran porcentaje de mexicanos y mexicanas vacunadas. Yo no diría a la ligera como Luis de todo se gasta en megaproyectos, sino hablar de que este gobierno necesita dinero y ha apretado el cinturón en muchas de sus instituciones, y creo que no es menor preguntar por esta cantidad de dinero y poner esa conversación sobre la mesa. Pili, en el sentido de lo que pone Estefanía sobre la mesa, ¿realmente hay un enojo de la oposición de que el presidente, que se hablen de estos temas económicos? No, para nada. Mira, lo que nosotros le cuestionamos al presidente no es que no hable de estos temas. Yo creo que es bueno que se saquen sobre la mesa, pero el tema es que deje entrever que hay la duda sobre la institución como es Banxico, ¿no? Bueno, yo lo que sí tiene que entender el presidente, que hay cuestiones financieras que se tienen que respetar, ¿no? Y pues bueno, ¿qué pasó entonces en este tema? Pues que el peso se apreció de manera considerable desde esa fecha, y la moneda nacional cerró en el 2020 con 19.95 unidades por dólar, de acuerdo con datos del propio Banco Central. Y bueno, de hecho, el presidente López Obrador ya había reconocido en enero que los posibles remanentes serían muy pocos,
por el fortalecimiento del peso. Eso es, bueno, es lo único. Y no hubo remanentes porque el tipo de cambio fue lo que jugó a favor del peso, que fue uno de los factores por los cuales el remanente fue cero. Creo que el presidente debe de meterse más a las cuestiones técnicas y no dudar de las instituciones como lo que es el Banco de México. Ese es nuestro único cuestionamiento. Bien. Pues, sí. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Alejandro? Pensé que habías levantado la mano. Estefanía, tenemos 30 segundos. No, y nada más para agregar, debe ser muy cansado para la oposición estar sobreinterpretando al presidente. En el bloque pasado decía que se le veía nervioso y todo el tiempo están tratando de hacer estas lecturas complejas del presidente, cuando el presidente sale a decir lo que tiene que decir y ya, y entonces la oposición genera una discusión, un falso debate el resto de la semana, haciendo cosas producto de su imaginación, de lo que cree que está diciendo, de lo que está pasando, y eso sí me parece, pues, no solo que no abona al debate, sino que debe ser muy complicado estar interpretando a alguien que no necesita mayor interpretación. Bien, pues los temas económicos definitivamente nos interesan a todas y todos, así que seguramente los seguiremos retomando en esta mesa. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche, y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.